El Sello es un grupo cristiano de excelencia, no religioso, con alta enseñanza, bajo la guía y poder del Espíritu Santo, comprometido a demostrar el amor con hechos, involucrado con pasión en buscar a Dios, en compartir con otros el maravilloso regalo del perdón de pecados y vida eterna en Jesucristo y en ver vidas cambiadas. Venga y descubramos todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Bueno, pues quiero compartirle un mensaje que se llama El Anuncio. ¿Cómo se llama? El Anuncio. Y hay de anuncios a anuncios. Hay unos muy buenos, otros regulares, malos, muy malos. Hay anuncios que hacen época, anuncios que quedan grabados en la memoria aún muchos años después. Yo creo que yo aún recuerdo anuncios de mi niñez, de mi juventud, como aquel que decía: ¿a que no puedes comer solo uno? ¿Quién se acuerda de ese? Era de Sabritas. Había otro que decía: todo es más sabroso con Pepsi. O aquel que hablaba de ahorrar agua y decía: ciérrale. O el de ponga la basura en su lugar. O el del recién criado IFE que decía: pero te peinas, cuñado. O ¿recuerdan aquel de a Duvalín no lo cambio por nada? O el de Twinkie, Twinkie les brillan los ojitos. Ese nada más se acuerdan los de mi edad. O el recuérdame del Gansito Marinela. Y más recientemente aquel de ¿y la Cheyenne, pa? Bueno, ya voy a pedir comisión por tanto anuncio. Seguramente tú recuerdas muchos más, ¿no? De tu época. Buenos anuncios, hay anuncios impresos, hay anuncios hablados, cantados, de televisión, de cine, de espectaculares, de todo. Pero hay uno solo que merece el nombre de El Anuncio, con mayúsculas. El Anuncio. Es decir, el más grande, el más importante, el que no tiene igual ni competencia. Y es un anuncio que nació desde los albores de la humanidad, desde el principio, y continúa siendo conocido hasta nuestros días por millones de personas en todo el mundo. Es el anuncio de la llegada del Mesías a este planeta, el anuncio del nacimiento de Jesús, el anuncio de Dios hecho hombre para salvar al mundo. Mire, todo comenzó con los primeros seres humanos, Adán y Eva. Ellos desobedecieron a Dios y como consecuencia conocieron la muerte espiritual, también la física, pero la muerte espiritual era lo más importante. Y Dios, en su amor y misericordia, hizo el anuncio del Salvador. En ese momento, hablando con Satanás, el instigador, el asesino, el ladrón, el que promueve el pecado, Dios le dijo. Acompáñenme en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, o sea, su descendencia, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Fíjese, déjenme ahí puesto el versículo y le voy a decir que contiene por lo menos 4 profecías. La profecía del Mesías vencedor, la profecía del que el Mesías vendría solo de mujer, no de hombre y mujer, la profecía de los sufrimientos del Mesías, cuando dice le morderás el talón, y la profecía del triunfo total de Jesús, cuando dice que le aplastará la cabeza. La Biblia dice de Jesús, mire, Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice: de esa manera, o sea, con lo que Jesús hizo,
desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, o sea, a Satanás y a sus demonios, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. A lo largo de los siglos y a lo largo de los libros de la Biblia siguientes, después de Adán y Eva, el anuncio profético se fue repitiendo y cada vez fue dando más detalles de este acontecimiento tan importante. Bueno, no tan importante, el más importante. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se refieren a la llegada del Mesías. Si usted quiere convencer a alguien de la veracidad, de la exactitud de la Biblia, muéstrele las profecías. Todas se han cumplido exacta y perfectamente bien. Como no tengo mucho tiempo, solo le voy a mencionar unas poquitas. Por ejemplo, el profeta Isaías escribió, vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Y él está escribiendo muchos años antes, siglos antes, y dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Los títulos que este niño recibe nos confirme sin ninguna duda que sería Dios hecho hombre. También Isaías escribió proféticamente en el capítulo 7, versículo 14, y dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño. ¿En serio? ¿Puede una virgen concebir un niño? Pues aquí se está profetizando. La Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Aquí nos confirma lo que Dios dijo en Génesis: vendrá solo de mujer, no de hombre y mujer, y será de una mujer virgen. También nos confirma que Jesús es Dios mismo que estaría entre nosotros hecho hombre. El profeta Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en el capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es eterno. Aquí nos dice hasta dónde iban a ser 750 años antes de que sucediera, y nos confirma que Jesús es el Señor, el Dios eterno. Como ven, Dios anunció vez tras vez que iba a enviar un Salvador al mundo para liberarnos de nuestros pecados y salvarnos del castigo eterno. Y ese Salvador era Él mismo, Dios mismo, manifestado como hombre. Y ese amigo, viejito, compadre, ese con mayúsculas es el anuncio. Incomparable. Ahora nos trasladamos varios siglos después de los profetas y 20 siglos antes de nosotros. Yo quisiera que usara un poco su imaginación y que se trasladase con el pensamiento a hace 20 siglos, hace 2000 años. Le iba a pedir que cerrara sus ojos, pero si de por sí se duermen, pues imagínense más con esto. Entonces, con los ojos abiertos, trasládese en su mente a 2000 años atrás y estamos en un pueblito, aldea llamado Nazaret, allá en el Oriente Medio, en Israel. Y este pueblito es un pueblito de unos 500 habitantes, máximo 1000. O sea, es una aldea, un pueblititito. Y en su mente vea que no hay nada de lo que conocemos hoy. No hay televisión, no hay luz eléctrica, no hay carreteras, no hay automóviles,
no hay agua corriente, no hay teléfono y horror de horrores, no hay internet. Es un pueblito rural, casas hechas de adobe, lleno de polvo, con borregos y burros por todas partes, y los habitantes se dedican al pastoreo y a la agricultura. ¿Ya se ubicó ahí mentalmente, en su imaginación? Ok. Entonces está a punto de suceder, con mayúsculas, el anuncio. Y tenemos tres protagonistas. Hay una jovencita comprometida en matrimonio con un hombre, y tenemos a un ser espiritual de parte de Dios que se hace presente. Los nombres de los tres personajes son María, José y Gabriel. Y antes de ir al anuncio, déjeme describirle un poco a estos tres personajes. María era una mujer ejemplar. A pesar de que la imagen de María ha sido tergiversada, unos por tratar de elevarla a nivel de Dios y otros por tratar de compensar minimizándola, la verdad es que ella brilla en las páginas de la Biblia como una mujer de fe, de santidad, de humildad, que con su ejemplo nos deja lecciones dignas de aprender y seguir. Por algo fue escogida por Dios como madre de la parte humana de Jesús. Y aclaro que es la parte humana. Jesús era Dios y era hombre. Los seres humanos solamente pueden gestar lo humano, pero el Espíritu Santo gestó la parte divina. Por otra parte, José es uno de esos héroes ignorados, de los cuales se sabe muy poco y se enseña menos. José es un ejemplo perfecto del esposo y del padre humano por excelencia. Era un hombre trabajador, con una especialidad artesanal en carpintería. Era un hombre que vivía en santidad, que vivía obediente a los mandamientos de Dios. Era un hombre extraordinario, y por eso fue escogido por Dios para ser el padre adoptivo terrenal de Jesús. Gabriel era un ángel de alto rango, era un ángel que estaba en la corte celestial, cercano a la presencia de Dios, y es el único ángel, aparte de Miguel, que se menciona por nombre en la Biblia. Si a usted le dicen que hay un ángel que se llama, no sé, Bedruel o Tudruel o lo que sea, no es cierto. Solamente hay dos ángeles que se mencionan por nombre en la Biblia. Uno, Miguel, apareció en la lucha de Daniel en Babilonia, ¿no? En la lucha espiritual. Y Gabriel apareció con Daniel 2 veces, y había aparecido ahora era parte del anuncio. Primero se había aparecido a Zacarías para llevarle la buena noticia de que él y su esposa Elizabeth, que ya eran muy grandes de edad, iban a tener un hijo, y ese hijo sería Juan el Bautista, el que iría anunciando el camino delante de Jesús. Ahora sí, vamos al anuncio. Acompáñeme con su Biblia a Lucas capítulo 1 versículo 26. Lucas capítulo 1 versículo 26. Dice la palabra: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel le contesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Un poco después de esto, el anuncio vino para José. Lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse o romper el compromiso con ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Fíjese usted, este es el anuncio. Dios esperó el momento oportuno para el nacimiento de Jesús según sus planes. El anuncio por fin se iba a hacer realidad. Pero también escogió a las personas precisas para tener el favor de Dios y ser los padres terrenales de Jesús. La pregunta es: ¿por qué a ellos? ¿Por qué a José y a María? Yo creo que al menos hay 3 razones para escogerlos, pero estas 3 razones también se aplican a ti hoy en día. Así que pay attention. Presta atención. Para los que no hablen buen español ni inglés, buzo caperuso. Primera razón. Acuérdense que era sobre ellos, pero también se aplica a ti y a mí hoy en día. José y María eran personas fieles a Dios y Dios les concedió su favor. Escucha, Dios le da su favor solamente a los fieles. Si usted no es fiel a Dios, no espera el favor de Dios. Y el favor de Dios siempre es de bendición. Y no siempre es el mismo favor. Cada creyente a lo largo de la Biblia fue favorecido de una manera diferente. En unos, el favor de Dios fue riqueza. En otros, fueron hijos. En otros, fueron milagros. En otros, fueron sanidades. En otros, fue poder político. En otros, fue
protección sobrenatural y muchas maneras en que se ha manifestado el favor de Dios a lo largo de la historia para los que son fieles. Pero el favor de Dios, además, no es algo para usarse egoístamente en nuestro propio beneficio. Claro que nos beneficia, pero es para usarlo para cumplir los propósitos del reino. ¿Alguien quiere el favor de Dios? Esther estaba en una situación desesperada. Era una huérfana de padre y de madre. Estaba en una nación extranjera como cautiva, como pueblo cautivo. Y era mujer. En ese tiempo y en esa sociedad, sus condiciones hacían que ella fuera menos que nada, de los de abajo, de los de abajo, de los de abajo. Pero ella confiaba en Dios. Era fiel a Dios. Y Dios le concedió su favor. Entonces, la situación de Esther cambió completamente. Tuvo esposo, llegó a ser reina de un reino extranjero y a tener muchas riquezas. Pero lo más importante de todo es que ella usó el favor de Dios para ser el instrumento que Dios usó para salvar a su pueblo de la exterminación total. Todo por el favor de Dios. ¿Quieres el favor de Dios? Sé fiel a Dios. La segunda cosa que yo veo es que José y María estuvieron dispuestos a la burla, a la persecución y al desprecio por causa de Jesús. La tarea que Dios les estaba dando no era nada fácil. Pueblo chico, infierno grande. María embarazada sin casarse. Sabía que enfrentaría a sus padres. Sabía que enfrentaría a José. ¿Cómo le explico? Sabía que enfrentaría al pueblo. Y sabía que enfrentaría a los religiosos, que además manejaban la ley. Muy pocos, como Zacarías, el sacerdote, y Elizabeth, su esposa, muy pocos como ellos le creerían que había sido por obra del Espíritu Santo. José, por su parte, se enfrentaba a la burla del pueblo. Cuando se enteró de que María estaba embarazada, sin haber tenido relaciones sexuales con él, quiso dejarla en secreto. Y sabe, no estaba huyendo, lo estaba haciendo por amor a María. Porque si se hubiera sabido públicamente que él no era el padre, María, por ley, tendría que haber sido apedreada hasta morir. En cambio, prefirió el amor sacrificial, porque si la dejaba, José sería culpado de abandono y además iba a pasar como un tonto. Pero él prefería que eso recayera sobre él y salvar la vida de su amada. ¡Qué hombre! Cuando el ángel le da la noticia, él recibe a María, obedece. Y después del nacimiento de Jesús, se sucede algo súper terrible. De parte del gobernador Herodes, viene una persecución en contra de Jesús, en contra del bebé. Una persecución de muerte. Y ellos tienen que salir huyendo a otro país, a otra cultura, a otro idioma, sin recursos.
Mi hermano, Dios no te va a dar una misión si no estás dispuesto a padecer persecución y vergüenza por causa de Jesús. Eso es lo que significa tomar la cruz y seguirle. Tu cruz no es tu marido. Parece, pero no es. La cruz es estar dispuesto a soportar que tu vecino te deje de hablar, que el de enfrente te aviente de tomatazos, que tu jefe te corra porque sabe que tú sirves a Jesús. Dispuesto a sufrir persecución y vergüenza por causa de Jesús. Piénsalo bien, la salvación es gratis, pero seguir a Jesús tiene un precio que pagar. Tiene todas las ventajas, tiene la vida eterna, pero en esta tierra tiene un precio que pagar. En nuestro andar con Dios vamos a tener que cumplir tareas difíciles, pero el primer paso para la sumisión a Dios es no evadir los sacrificios de las tareas del reino, sino seguir el propósito de Dios. ¿Estás dispuesto? La tercera cosa es que José y María fueron obedientes toda su vida al ministerio que Dios les dio. Toda su vida. Se casaron, tiempo después nació Jesús y su ministerio era cuidar y desarrollar ese pequeño. José fue un hombre que siempre cuidó, siempre suplió, siempre protegió a su familia, les enseñó los caminos de Dios a sus hijos. Con Jesús cumplió todas las exigencias de la ley, lo llevó a presentar al templo, lo llevó a todo lo que era necesario. Lo amó, lo cuidó, lo enseñó, le enseñó un oficio, lo desarrolló como un verdadero padre ejemplar hace con sus hijos. No se sabe cuándo murió José, no lo registra la Biblia. Algunos estudiosos piensan que murió antes de que Jesús comenzara su ministerio, pero ya siendo adulto. Lo que sí sabemos es que durante toda su vida cumplió su ministerio con excelencia. María, por su parte, fue una madre ejemplar que también enseñó a sus hijos en los caminos de Dios. Ella reconoció su necesidad de un Salvador, creyó en Jesús como su Salvador, lo siguió. Su única instrucción de María registrada en la Biblia es: hagan lo que Él dice, o sea, hagan lo que Jesús dice. Es su única instrucción. Estuvo cerca del ministerio de Jesús. Fue de los pocos valientes que estuvo en la cruz cuando Jesús murió. Fue parte, vio la resurrección de Jesús, fue parte de la recién nacida iglesia cristiana. Estuvo en el día de Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo prometido por Jesús. Fue llena del Espíritu Santo, fue bautizada en el Espíritu Santo. Y tampoco se registra en la Biblia cuando murió. Dios tiene un ministerio para cada creyente. Tiene un ministerio para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y Él espera que seamos obedientes en cumplirlo con excelencia durante toda nuestra vida. Dios eligió el momento perfecto y la manera perfecta de enviar a su Hijo al mundo.
El anuncio, con mayúsculas, a María y a José cambiaría el mundo y cambiaría nuestra vida. Y Dios nos llama a vivir según el ejemplo de ellos: fidelidad, disposición y obediencia. Cuando nosotros estemos dispuestos a fidelidad, disposición y obediencia, entonces, solamente entonces, le serviremos. Y solamente entonces, hermano, escucha, podremos ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. No es natural que se te aparezca un ángel, no es natural que el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo quede una virgen embarazada, no es natural que Dios le hable a personas, no es natural que sucedan milagros, sanidades, es sobrenatural. No es natural que Dios te libre, que Dios te sane, es sobrenatural, pero solamente lo podrás ver si estás dispuesto a ser fiel, a tener disposición y obediencia para cumplir el ministerio que Dios te da. Gracias a Dios que aquí todos están dispuestos. Esa es la invitación, mi hermano. Ese es el ejemplo. Eso es lo que nos deja el anuncio. Hombres y mujeres fieles a Dios, dispuestos al sacrificio, al esfuerzo y dispuestos a obedecer para llevar a cabo lo que Dios les mande. Pero además, en estos tiempos, este mensaje tiene que ver con la Navidad, ¿no? No hablé de la Navidad todavía, es apenas el anuncio. Apenas el anuncio. Pero Dios te está llamando a llevar este anuncio a todas las personas. Esa es la razón principal por la que estás en la tierra. Llevarle el anuncio del Salvador a todas las personas, a todos los que te rodean. Este es el mejor tiempo para que hagas el anuncio a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus cercanos. Yo quiero hacer dos invitaciones en esta mañana. Primera invitación, si tú estás aquí por primera vez o estás apenas escuchando un mensaje de este tipo, quiero decirte que Jesús nació para perdonarte, para librarte del castigo eterno, para ir a la cruz por ti. Y que tú, si crees en eso, eres perdonado y eres salvado y recibes vida eterna gratis. Solo tienes que creer. Pero estás en libertad de no creer. Pero si tú crees, lo que dice la Biblia será realidad en tu vida. Serás perdonado, serás hecho hijo de Dios y tendrás la vida eterna. Si tú quieres hacerlo en este momento, cierra tus ojos un momento y dile: Señor Jesús, yo reconozco que tú eras el del anuncio de los siglos, que tú viniste a esta tierra, Dios mismo, fuiste a la cruz por mí, resucitaste de los muertos y vendrás nuevamente por tu pueblo. Yo creo en ti, yo creo en ti como mi Salvador y prometo conocer tu palabra para obedecerte y bendecir mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una segunda invitación. Y esto es a seguir el ejemplo de José y María. Que usted diga hoy: yo estoy dispuesto a ser fiel a Dios. Estoy dispuesto, tengo la disposición de que no importa que padezca burla, persecución, desprecio, yo voy a anunciarlo. Y estoy dispuesto a obedecer lo que Dios me mande a hacer como ministerio. Si usted quiere hacerlo, póngase de pie y vamos a decírselo al Señor.
Señor, vengo aquí, delante de ti, para poner mi vida a tus pies, Señor. Estamos recordando tu nacimiento. No sabemos la fecha, no sabemos en qué mes ni qué día fue, pero estamos recordando que tú viniste a este mundo, Señor, para salvarlo. Y hoy quiero presentarme delante de ti, Señor, para declararte mi fidelidad, mi disposición, Señor, a que no importa lo que sufra, yo te seguiré. Y también, Señor, mi disposición a obedecer el ministerio que tú me quieras dar. Espíritu Santo, yo te pido que vengas sobre cada uno de los que hoy está haciendo este compromiso en fe y que tú les des el poder, Señor, sobrenatural. Sobre María engendraste un bebé, pero sobre este pueblo, Señor, engendra un compromiso, engendra, Señor, con poder un deseo de agradarte, de servirte, Señor. Y Padre, que tú bendigas a cada uno, que tú lo rodees con tu gloria, Señor. Que tú levantes delante de ellos, Señor, una visión de lo que tú quieres. Que tu favor se derrame sobre cada uno, Señor. Que tu ministerio sea claro para cada uno, Señor. Y que bendigas sus casas, bendigas sus negocios, bendigas sus cuerpos. Traigas tu favor sobre ellos, sobre cada quien según lo necesite, Señor. Que abras puertas, Señor, para cumplir el ministerio que tú le estás dando a cada uno. Señor, que fortalezca su corazón ante la crítica y la burla y la persecución. Y que cada uno de ellos pueda ver la meta, Señor, de tu regreso glorioso, abrazando a los que han sido fieles para estar con Él. Yo los bendigo en tu nombre, Señor, y declaro tu presencia sobre cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale al Señor, yo lo voy a hacer. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas al canal del Sello. Así semanalmente estarás recibiendo una palabra de parte del Señor que estoy segura que también será de bendición para tu vida. No te olvides de darle like y compartirlo para que otros como tú sean bendecidos de la palabra del Señor en sus vidas.